Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Así inicia una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar titulares. La economía estadounidense se mueve peligrosamente hacia alcanzar su tope de deuda. Economistas advierten que Washington podría caer en default en septiembre próximo. Japón tensa la cuerda alrededor del comercio de teléfonos inteligentes de Corea del Sur por una vieja disputa entre ambos vecinos asiáticos. En Economía 360, los detalles. Y en nuestro enfoque económico hablamos hoy de África. Los países de la Unión Africana dan un paso firme hacia su mercado común con la entrada en vigor de la Zona de Libre Comercio Continental Africana. ¿De qué se trata? Ya le contamos. Iniciamos nuestro impacto económico de hoy hablando del continente africano. Los países de la Unión Africana acaban de firmar la entrada en vigor de la fase operacional de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, una iniciativa de mercado común africano que se espera constituya un paso hacia la prosperidad y la paz del continente. Veamos. Unos 4.500 delegados invitados, entre ellos 32 jefes de Estado y más de 100 ministros, participaron en el encuentro en la capital de Níger. Un viejo sueño se hace realidad, declaró el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Musa Faki Mahatma, quien subrayó que este tratado se convertiría en el gran espacio comercial del mundo. Nigeria, la mayor economía de África y el mercado más grande del continente, con 190 millones de habitantes, reticente hasta ahora, y su vecino Benín, firmaron el acuerdo este fin de semana en la apertura de la cumbre. Este nuevo mercado está integrado por 54 de los 55 países africanos, con la excepción de Eritrea, que no ha firmado el acuerdo, y abarca cerca de 1.200 millones de personas, para un Producto Interno Bruto acumulado de más de 2,5 billones de dólares. Este tratado tiene que favorecer el comercio en el continente, atraer a inversores y permitir a los países africanos emanciparse de la explotación de las materias primas. La Unión Africana estima que su puesta en marcha permitirá aumentar en cerca del 60% el comercio intraafricano de aquí a 2022, pero los detractores, en particular los sindicatos, temen que fomenten las importaciones masivas, matando a la industria local y creando desempleo. El tratado, que no podía entrar en vigor sin la ratificación de 22 países como mínimo, actualmente cuenta con la ratificación de 25 países, entre ellos varios pesos pesados del continente como Sudáfrica, Egipto, Kenia y Etiopía. Dejamos atrás ahora el continente africano. Vamos a revisar los indicadores del precio del crudo para este martes. El Brent, de referencia en Europa, opera a $64,41. El barril sube 0,81%. Revisamos entonces el WTI de Texas, opera a $57,78 el barril, subiendo también 0,52%. Y la canasta del OPEP hoy sube 1,17, se ubica actualmente en $64,72. Primera pausa aquí en Impacto Económico. Quédese con nosotros. Al regreso hablamos de la disputa socioeconómica que hay entre Japón y Corea del Sur. Ya venimos. Momento de Economía 360. Japón vuelve a aumentar la tensión comercial con Corea del Sur, luego de que la semana pasada amenazara con interrumpir el suministro mundial de teléfonos inteligentes y chips. Seúl cuestiona públicamente la veracidad de los informes de los medios japoneses sobre las acusaciones niponas. Japón aplica desde el pasado jueves restricciones sobre el envío a Corea del Sur de materiales y químicos esenciales para la fabricación de chips
de teléfonos inteligentes, televisores y computadoras personales, así como otros aparatos electrónicos. Los nuevos controles comerciales son una aparente respuesta a los recientes fallos de varios tribunales surcoreanos que obligan a empresas japonesas a compensar a ciudadanos surcoreanos que fueron obligados a trabajar para ellos durante la Segunda Guerra Mundial, un asunto que Japón ha dicho que está resuelto desde hace décadas. Tanto empresas surcoreanas como japonesas han expresado su preocupación por las restricciones que podrían ocasionar retrasos en la cadena de suministros, con el consiguiente impacto negativo tanto para los proveedores como para los compradores. Esta acción tomada por el gobierno japonés es una revisión del procedimiento interno de Japón, necesario para controlar adecuadamente las exportaciones. Por lo tanto, no es un tema de discusión y Japón no está pensando en absoluto en retirar los bordillos. Bajo el acuerdo internacional, esto es para revisar las operaciones nacionales de control de exportaciones. Queremos eliminar los incentivos para Corea y restaurarlos a la misma exportación general que otros países. No tengo más remedio que preguntarme por qué la violación de la OMC. Ahora bien, ante la postura de Japón, Corea del Sur, ¿qué ha dicho? Bueno, ha dicho que planea presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio por las nuevas restricciones comerciales que se le imponen desde Tokio. Durante una interpelación parlamentaria, el ministro de Relaciones Exteriores, Kang Kyung-hwa, dijo que el ministerio está buscando una retractación inmediata de tales medidas de represalia. Ahora, el primer ministro del país, Lee Na-kyun, también dijo en la misma sesión que Seúl está abierta a reuniones bilaterales con Japón, incluida la cumbre bilateral próxima entre el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Bien, vamos a pasar ahora a otros temas. Acreedores de rescate de Grecia rechazaron los llamados del nuevo gobierno conservador para aliviar las condiciones presupuestarias draconianas acordadas en su programa de rescate. Kyriakos Mitsotakis, líder del Partido Conservador, asumió este lunes el cargo del primer ministro con la promesa de abrir el país a los negocios, recortar impuestos y negociar los nuevos términos con prestamistas internacionales. Sin embargo, los ministros de Finanzas de la Eurozona se reunieron horas después en Bruselas y expresaron que los objetivos claves ya acordados con Atenas no se cambiarían. Grecia se ha comprometido ahora a lograr un superávit presupuestario antes de los costos de la deuda del 3,5% del PIB para los próximos años. La condición, según expertos, ha impedido el gasto al gobierno y sofocó también la recuperación de ese país. El nuevo gobierno enfrenta desafíos financieros apremiantes, incluida una deuda nacional que supera ya el 180% del PIB y los bancos cargan el 45% de sus préstamos sin pagar o en problemas. Debemos mantener en todo momento nuestros compromisos. Esta es la única manera que conozco para ganar credibilidad. Como se refería el comisionado, existen muchas alternativas para lograrlo. No depende de la Comisión ni del Eurogrupo. Dígales a los países cómo lograrlo, pero los compromisos son compromisos y si los rompemos, la credibilidad es lo primero que se derrumba. Y esto provoca una falta de confianza, inversión y al final del día, del crecimiento. Por lo tanto, mi consejo será mantenerse al día con los compromisos. Bueno, en el 3.5% del superávit primario, esta es una piedra angular del programa. Fue una piedra angular del programa desde el principio. Por supuesto, Grecia ahora está fuera del programa, pero el compromiso fue, y esto ya se adoptó en el verano de 2015, entre los líderes en ese momento. Así que no es algo que se haya sido inventado por el informe de vigilancia mejorado de la Comisión o por el Eurogrupo recientemente. Ha sido una piedra angular desde 2015. Es una condición previa para las medidas de alivio de la deuda. Es muy difícil para ver cómo se puede lograr la sostenibilidad de la deuda sin eso. Y ahí es donde estamos en ese número. Presenté al Eurogrupo el tercer informe de vigilancia reforzada, que creo que hace un balance de los compromisos asumidos sobre reformas estructurales y los compromisos para los próximos meses. Si tuviera que resumir la situación un año después de la conclusión del programa, dice que Grecia tiene un buen comienzo bajo la vigilancia posterior al programa, incluso si aún quedan varios desafíos. Vamos a hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso nos vamos a Estados Unidos. Economistas aseguran que la economía estadounidense podría caer en default el próximo mes de septiembre. Los detalles a la vuelta.
Ahora América Latina en perspectiva en impacto económico. Este martes falleció el expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. De la Rúa fue el tercer presidente del llamado ciclo democrático que inició en 1983. Gran parte de su equipo se recicló luego en el movimiento Cambiemos, por lo que no es de extrañar las políticas similares en materia económica en la Argentina actual. Ahora bien, vamos a hacer un repaso por la historia de Argentina durante el mandato de Fernando de la Rúa. El 10 de diciembre de 1999, de la Rúa asumió la presidencia de Argentina. A su llegada, implementó un impuestazo sobre las capas medias para paliar un déficit fiscal que superaba entonces los 10.000 millones de dólares. El objetivo entonces era sostener la convertibilidad a cualquier precio, así lo había dicho. En el año 2000 estalló el escándalo de las coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral que exigía entonces el Fondo Monetario Internacional. A fines de ese año llegó el llamado blindaje o un crédito de 40.000 millones de dólares para Argentina, que entonces ya destinaba el 20% de su PIB al pago de la deuda externa. En 2001 llegó lo peor. Argentina ya se había enfrentado o se estaba comenzando a enfrentar a un corralito decretado por el presidente y la medida impedía a los argentinos retirar el dinero depositado en sus cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Luego de semanas de caos, protestas y represiones policiales que incluso acabaron con la vida de decenas de personas, el 20 de diciembre de 2001, de la Rúa decidió salir volando literalmente del país a bordo de su helicóptero. La imagen que quedó entonces de Argentina fue la de un país sumido en un profundo desastre socioeconómico. Entonces, 5 presidentes pasaron por el poder en menos de un mes. Cambiamos ahora de tema. Estados Unidos podría enfrentar un default el próximo mes de septiembre. La información fue dada por Bloomberg en referencia a un informe del Centro de Política Biopartidista. El informe señala la existencia de un riesgo significativo de que Estados Unidos rebase su límite de deuda a principios del próximo mes de septiembre, a menos que el Congreso de ese país no actúe para evitarlo. De la misma manera, los expertos han pronosticado que Estados Unidos incumpliría con sus obligaciones de pago en octubre o noviembre. ¿La razón? Bueno, en el actual momento, los ingresos fiscales son demasiado bajos y solo han crecido un 3% este año, muy por debajo de lo que se esperaba. Además, la Cámara Baja del Congreso se va de vacaciones el próximo 26 de julio, pero aún no se ha planteado la cuestión de aumentar el techo de deuda. Y hablando de Estados Unidos, Washington sigue tratando a América Latina como su patio trasero, como el dueño de sus riquezas materiales y humanas. Si nos vamos a América Central, Honduras es un vivo ejemplo porque funciona como una de sus semicolonias. Allí impera una supuesta democracia, muy a pesar de los graves problemas que padecen sus habitantes. Vamos a ver más en la siguiente historia. Hace 10 años que el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de la derecha hondureña, derrocó mediante un golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, único mandatario en la historia moderna de esa nación centroamericana que trabajó en beneficio de los más necesitados, otorgándoles beneficios que jamás habían disfrutado. Tras el golpe de Estado, Zelaya fue expulsado del país e inmediatamente comenzó la represión contra las grandes masas de la población que apoyaban al destituido presidente, con saldo de varios muertos y heridos. Luego del golpe, fueron impuestos en el poder Roberto Micheletti y seguidamente Porfirio Lobo, quienes eliminaron el 100% de las leyes que beneficiaban al pueblo aprobadas por Zelaya. Entre las acciones más perjudiciales estuvieron la congelación de la ley del salario mínimo, pérdida de 300.000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA y darle privilegios a compañías transnacionales, así como también se impulsó la privatización de la estatal Hondutel, en la cual Micheletti era consejero. Los hondureños, cansados de pasar miserias y represiones, optaron por irse del país y tratar de llegar a Estados Unidos en busca del propagandizado sueño americano. Ahora impedido por las políticas adoptadas de la administración Trump, que quitó el pequeño apoyo financiero que daba a El Salvador, Guatemala y Honduras por no controlar la salida de sus ciudadanos. Lo cierto es que en Honduras se vuelven a encender las masivas protestas sociales. Han sido reprimidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández, reelegido en septiembre de 2018 con numerosas denuncias de fraude electoral. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Honduras informan que casi 6 millones, 71% de los 8.5 millones de habitantes del país, son pobres y de esa cifra, 4.2 millones están en situación extrema de pobreza, tratando de sobrevivir con solo $1 al día.
Se estima que después del golpe de 2009 contra Zelaya, otras 500.000 personas pasaron a ingresar a esa categoría, en especial las zonas urbanas con un 77.8% de pobreza e indigencia. Otro de los aspectos negativos por los que atraviesa esta nación es la desigualdad, que también ha ido creciendo en espiral debido a las políticas neoliberales impulsadas por los últimos regímenes, los que han ayudado a que 15 familias controlen el 80% de las riquezas, mientras que el 80% de la población recibe menos del 10%. Además de este flagelo, se le suman otros dos gravísimos problemas, que son la violencia incontrolable, que diariamente deja más de 30 muertos, con numerosas pandillas que aterrorizan pueblos y ciudades, y un alto nivel de traficantes, pues cerca del 80% de la cocaína que va a Estados Unidos pasa por este territorio. En definitiva, esa es la democracia de la pobreza que desea Estados Unidos en la región, las que impulsa con ayuda de gobiernos neoliberales afines. Pero sin políticas sociales justas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, continuarán las protestas y las constantes migraciones. En noticias positivas de América Latina, la baja inflación en Bolivia refleja su estabilidad y crecimiento económico, así señalan economistas. La inflación de 0,81% en el primer trimestre de este año es la más baja de Sudamérica. Un informe del Instituto Nacional de Estadística detalló que el índice de precios al consumidor anotó una variación de 0,16% respecto a mayo pasado. El índice favorable se da pese a un panorama adverso en la región. El Programa Fiscal Financiero 2019, suscrito entre el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, establece para este año una meta de inflación de 4% con un rango de proyección de entre 3 y 5%. Por su parte, el economista y expresidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zavala, expresó que las políticas monetarias, como la venta directa de bonos del Banco Central, han sido eficientes. También subrayó y reconoció las medidas fiscales como la subvención a hidrocarburos, alimentos y servicios básicos y las medidas cambiarias que contribuyeron a mantener el control de precios en la economía nacional. Con esto llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre, con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.